la otra, esperen un momentito. Sí, seguro. Hola. No puedo ahora. No puedo ahora. Qué desubicado. Como lo prometido es deuda, ¿se acuerdan que habló cuando predicó nuestro doctorcito Dani? Habló de que di el salto en parapente. Y... Hola. Mira, no es momento ahora. No es momento. Les voy a dar un pedacito de lo que fue porque yo me tiré de parapente gracias a ustedes. Era el regalo de cumpleaños que me hicieron, ¿se acuerdan? ¿No era así de mi cumpleaños? Sí, mi cumpleaños. Bueno, un poquitito nada más, ¿eh? Bueno, ya está. Doy gracias a Dios porque la verdad fue sentirme un pájaro. Un pájaro volando, un pájaro ahí en las alturas, en el aire. Espere. Movistar. Hola. Sí, soy Adriana. Pero en este momento... Bueno, después charlamos. Cuando alguien llama, ¿para qué llama? Para que lo atienda. ¿Pero para qué más? Cuando yo digo a alguien, la verdad es que esta era una llamada muy insistente. Ofrecer algo. Pero, por ejemplo, yo en mi casa, cuando llamo a mi marido, ¿no? Lo llamo. A veces en este tiempo estamos los dos, cuando estamos en casa, por ahí estamos los dos solitos, la casa es grande, y yo cuando necesito algo o que haga algo, empiezo jo. Y últimamente le digo que parezco Papá Noel, porque empiezo jo. La llamada, o sea, una llamada está, cuando yo digo tengo que llamar a alguien, ¿para qué es? Para comunicarte, ok. Pero generalmente con la comunicación, ¿qué hay? Una necesidad. Tengo que llamar a fulano, ¿para qué? Para decirle algo. A ver. Para que haga algo. ¿Y si no lo dice él? Porque los dos filosofamos tanto en este último tiempo. Hablamos de la Biblia, él se imagina cosas, yo nos imaginamos otra cosa, debatimos, hablamos tanto, nos enriquecemos mutuamente. Yo quiero que vayan a 1 Samuel, capítulo 3. Y esta palabra no sé cómo, pero yo le pondría atender el llamado. Atender el llamado. Cada uno de nosotros tiene un llamado eterno. Un llamado desde antes de la fundación del mundo. Tiene un llamado por el mejor artesano, creador, por el mejor Rey del universo y Rey de nuestras vidas. 1 Samuel capítulo 3, verso 1.
Dice, ¿lo tiene? Bueno, en algunas versiones varía, pero dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué hacía el joven Samuel? Ministraba. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué dice? Que en esos días, ¿qué pasaba? Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba mensajes a nadie. La TLA dice, Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba mensajes a nadie. Es tremendo, era un tiempo muy difícil. Y dice, fíjense, no daba mensajes a nadie, Dios. Es como que no se comunicaba con la gente. Y acá dice, en alguna versión dice algo diferente, acá dice que la palabra de Dios escaseaba. Escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. ¿Qué simboliza el arca? La presencia de Dios, ¿cierto? Y dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué dice en su versión? Fíjense, hay una versión dice, aún la lámpara de Dios no se había apagado. Aún no se había apagado. ¿Ahí qué dice? Un poco antes que se apagara. ¿Alguna tiene la que dice aún? A ver. Me gusta esa. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Aún la lámpara no se había apagado. Digamos, la palabra escaseaba y aún la lámpara no se había apagado. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y él le dijo, yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, diga, aún no lo había conocido. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces hay que ponerse en el lugar, ¿no? Es como va a Elí y Elí como que, este muchacho, ¿qué le pasa? Que no puede dormir, que me está llamando, que estaba viejito, quería dormir. Y dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamara, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Diga, se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una casa en Israel, que quien la oyere le reñirán ambos oídos. Y empieza a hablarle. ¿Saben cuántos años tenía Samuel en ese tiempo cuando Dios le habló? El historiador Josefo dice que tenía 12 años. 12 años. Y dice que le comienza a hablar, le dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Ahora yo quiero que vayamos un poquito a todo el cuadro de la historia. Samuel había sido traído por Ana, su mamá. ¿Cuántos saben la historia? Bueno, para los que no lo saben, los que no levantaron la mano, Ana era estéril, no podía tener hijos,
fue al templo, derramó su alma ante el Señor. Dice que era tanto lo que lloraba que Elí estaba pifiándola. Pues ya es como que estaba fuera de sintonía, porque la vio y le dice, mujer, digerí tu vino. Es como que la vio y la vio como borracha. Y ella le dijo, no, mi Señor, yo no estoy borracha. Estoy derramando mi alma al Señor porque quiero un hijo. Dios le dio un hijo y ella había hecho una promesa que si le daba un hijo, ella lo iba a entregar al Señor. Y cuando Samuel fue destetado, que dice se cree a los 4 años, ella lo llevó al templo para que sirviera a Elí en el templo. Y lo dejó. Y cada año ella subía al templo con una túnica que le hacía a su hijo. Yo me pongo en el lugar, soy mamá y sé lo que significa un hijo. Ella se despojó porque era una promesa que había hecho a Dios. Y Dios le dio 5 hijos más a ella que era estéril. Pero quiero que veamos que aún desde antes de que naciera Samuel, había una madre que estaba calibrada con el corazón de Dios. Y ella quería, todo lo que fue Samuel, comenzó también con esa mamá, que pagó un precio por ella y que imagínense cuando ella lo dejaba en la túnica y se iba, ella lo llenaba de oración, lo llenaba de amor, lo llenaba y también estaba ayudando al propósito. Ahora, cuando dice en el primer versículo que la palabra de Dios escaseaba, quiero que nos remontemos que era un tiempo muy caótico, muy difícil. Y dice que los hijos de Elí, no podemos leer todos, pero ¿saben cómo eran los nombres de Elí? De los hijos de Elí, Ofni y Fines. Estos muchachos no solamente que fueron corrompiéndose, como crecieron quizás en el templo, comenzaron a desvalorizar el lugar, la palabra de Dios y comenzaron a corromperse. La gente traía ofrendas y ellos dicen que le pegaban, literalmente. Dice, a ver, porque le decía a José Luis cuando estaba, el 2.14. Fíjese que el 2.11 dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Como dos líneas paralelas, ¿no? Como estaba Elí sirviendo, Samuel sirviendo al Señor, a Elí, y estaban los hijos de Elí. Y dicen, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Ustedes imagínense, traían las ofrendas y ellos le comenzaban a pegar con ese garfio y la ofrenda se la quedaban ellos. No solamente eso, sino que permitía que en la entrada del tabernáculo traían mujeres para tener relaciones con ellas y eran corruptos. Y dice que todo eso Elí lo sabía y no hacía nada. Dice, fíjese, el 2.26. No, el 2.22, fíjese. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí le dice, ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Ahora dice que el 26, mientras pasaba esto, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mientras había corrupción, había un jovencito de 12 años que estaba ministrando en el lugar.
Quizás Samuel veía todo lo que estaba sucediendo, pero el corazón de Samuel no se estaba contaminando con todo lo que estaba pasando. Y dice, la palabra de Jehová escasaba, pero lo que más me llama la atención es que cuando dice, aún la lámpara de Dios no se había apagado. Y aunque cuando yo miro esa historia y cuando me meto en esa historia, no hay mucha diferencia con lo que pasa hoy. Porque también hay tiempos de oscuridad. Quizás también es como pareciera que la gente no valoriza la palabra de Dios. Pero diga aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Decirle que está al lado, aún hay tiempo. Quizás no están las cosas como quisieras, quizás no estás en relación con Dios como quisieras, quizás todavía el pecado está tomando tu vida, pero aún hay tiempo. Siempre mi esposo dice algo, quédate tranquila, cuando él sale de viaje dice, si pasa algo no me voy a morir hasta que cumpla el propósito de Dios. Él se va y me dice eso, quizás no te llamo ni nada, pero si no me muero es porque todavía Dios tiene cosas conmigo, ¿no? Diga, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. La gracia del Señor sigue extendida a chorros para que todo aquel que quiera pueda venir a Él. Aún hay tiempo, aunque quizás el pecado está hasta acá arriba, no importa. Aún hay tiempo, quiero decirte que aún hay tiempo. Quizás tu matrimonio está todo mal, pero aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Quizás tus hijos están perdidos, no importa, todavía aún hay tiempo. Aún hay tiempo, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando, hay que seguir esperando en la promesa del Señor. ¿O no? Quizás un familiar, pero aún hay tiempo. Vemos el poder de Dios. Estaba Erika acá que estábamos orando por ella. Vemos el poder de Dios. Ayer contábamos el testimonio de Priscila. Todos orando por Priscila. Los jóvenes orando por Priscila. Estaba mal, 5 horas de diálisis. Y sabe, no sé si lo sabe Dani. Ya está en Río Grande. ¡Sí! Fue tremendo. Le iban a dar el alta ambulatoria ayer. Ayer no, el viernes. El viernes yo la esperaba en casa. Dejaron de darle diálisis por unos días. Y le digo, ¿y qué novedades hay? Te voy a buscar. Adivina, me acaban de dar el alta transitoria. Tengo que venir en junio. Pero no sé cuándo voy a ir. ¿Cuándo puedo ir a casa? Porque la obra social tiene que darme el avión para ir. Al ratito me dice, me dieron el avión, salgo esta noche. Y dijo, yo ya duermo en el colchón después de 2 meses dormir ahí en la habitación del hospital. A ver, vení Dani, sí. 5 horas de diálisis. Cada día. Era un caso muy difícil porque prácticamente hablábamos, con Adri cuando me llamaba y prácticamente si no mejoraba tenía que ir a un trasplante de riñones. O sea, cuando empezó con todo el proceso fue muy duro y era también un poco, me mandaba algunos mensajes Adri, era pensar uno con la mente, digamos, como médico, digamos, y decir, wow, esto está muy, muy complicado, pero también mientras decíamos con los chicos y con Adri, tenemos que orar creyendo en la palabra, y la verdad que era, por ahí oramos, mejoraba, después había otro pronóstico, pero siempre parados creyendo en lo que, y la verdad que fue una hermosa sorpresa que ahora ya está en casa. Así que nada, así que Dios es fiel, es hermoso. Es hermoso. Hoy a la mañana me decía, porque claro, le dieron tantas, los doctores tienen su deber de dar la información correcta y le decían, cuando salió le dijo, a vos te pasó 4 veces un camión por arriba, encima, tenés que cuidarte, no te tienen que abrazar. Y hoy me decía, fuimos a la iglesia y nos hicieron un recibimiento, hubo un profeta que estuvo también, dice, mientras la abrazaban y llorábamos y estábamos todos así, yo pensaba en lo que había dicho la doctora, que no podía abrazarla, pero era más fuerte, dice, Dios estaba ahí, y era un milagro porque la vi cuando llegó, la vi cuando la cuidé en el hospital,
estaba tan hinchada y cuando se iba en el avión la vi tan linda, tan radiante, tan feliz. Y solo podía saber que Dios había estado en el asunto. Entonces, aún hay tiempo. Aún hay tiempo, aún hay tiempo. Dios es poderoso. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Lo que estás pidiendo a Dios, aún hay tiempo. Aún hay tiempo. La lámpara de Dios no se ha apagado. Quizás por gente y jóvenes como Samuel, esa lámpara no se apagaba. Esa lámpara que era la presencia de Dios. Hoy estamos en un día donde la verdad escasea, como en ese tiempo. Es como que, no es que la palabra de Dios escasea, porque hoy tenemos acceso, no sé usted, pero a mí me encanta bajar versiones de la Biblia en el celular. Tener la Biblia en el celular tan chiquito era algo inimaginable cuando, bueno, denoto mi edad, pero cuando yo era chica, era como, para conseguir una Biblia, era más allá en Varadero, yo tenía que esperar. Bueno, no me da vergüenza decirlo esto, pero yo vendía huevos. Yo vendía huevos, mi papá para que yo hiciera responsable, siendo adolescente me dije, ¿querés plata? Bueno, te haces cargo del gallinero. Me hice cargo del gallinero, entonces todo lo que las gallinas producían, y yo salía en mi bicicleta con la canasta vendiendo huevos. Y yo trataba de vender mucho huevo lo único que hacía era comprar Biblia y libros, pero no había librerías. Entonces venía una vez cada 2 meses un viajante que se llamaba Roberto Romanegui, que él hizo la Biblia gauchesca para aquellos que le encanta, es hermosa. Y yo paraba en la puerta de mi casa y yo salía con mi platita a ver la Biblia, pero era algo impensado pensar que yo puedo tener tantas versiones acá. Y que uno no sabe una información, una palabra y la tiene acá. Nadie puede tener excusa de que no conoce la palabra porque tenés el hebreo y el griego. Hay acceso, pero no hay la actitud correcta hacia la palabra. No sé si me llegan a entender. Se perdió el hecho, se volvió común, como para los hijos de Elí. Se volvió como vulgar. Estaban en el templo, al lado de... ¿Dice algo distinto? A sus hijos, ¿no ve que la gente le dijo que los hijos estaban mal a Elí? Sí, aparte, Elí les sabía, les decía, pero a veces es como decir, cuando ya son grandes, ya están teniendo relaciones en el tabernáculo, ya estaban robando, no era momento para decir, chicos, cambien la actitud, ¿no? Porque alguien me dijo, ¿cuándo comienzo a formar a mi hijo en la palabra del Señor? Desde que está en la panza. ¿De qué está en la panza? Hablale, ministrale, hablale, porque todo lo que vos estás viviendo, ellos lo sienten, todo. Elí no corrigió. Y este tiempo que vivimos es muy parecido. La lámpara de Dios aún no se había apagado, como ahora tampoco. Hay un remanente, hay una búsqueda de aquellos Samueles que están ahí buscando, que están perdidos. Pero ¿saben una cosa? Es entender eso, que hay un llamado. Cuando Dios nos creó a cada uno, es como yo pienso cuando un artesano fabrica algo, ¿no? Cuando un artesano fabrica algo y le pone empeño en crearlo, tiene un fin. Cuando lo crea para un fin, ¿o no? Y el artesano sabe exactamente para qué. Entonces, cuando Dios nos creó con tanto amor, hay un llamado eterno en el corazón de cada ser humano. Un llamado que está desde la eternidad. Y ese llamado está conectado con la misión.
está conectado con lo que tiene que hacer. Fabián en la reunión de obreros que dijo expresar la naturaleza de Cristo, ¿cierto? Dijo, ¿cómo se evidencia el Cristo? Expresando la naturaleza. Pero ¿saben? Para expresar la naturaleza de Cristo es necesario morir. Es necesario pagar un precio, es necesario. Hoy hablaba con José Luis, le decía, cuando Juan, que fue el que anticipó la venida del Señor, fue el precursor que abrió el camino a Jesús y dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Él menguó, pero ya cuando vino el Señor, dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir? No debo menguar, debo morir. ¿O no? No es menguando, es muriendo. Solo así me encuentro con el llamado. Porque cada uno tiene un llamado, porque es verdad, le decimos santo, es digno, nos encanta disfrutar su amor. Pero ¿saben qué? Estamos conectados desde la eternidad, desde que Él pensó en vos, en mí, con una misión, con una influencia que debemos ejercer, con un efecto que tenemos que realizar. Que hasta que no lo cumplimos y hasta que no atendamos esa llamada, te puedo decir, ni todo el sexo que puedas tener, ni todos los amores que puedas tener, ni toda la riqueza que puedas tener, ni todas las casas que te puedas comprar o todos los amigos que puedas obtener, nada te va a saciar hasta que no te conectes con ese llamado. Ese llamado que es eterno y tiene una función específica que realizar. Y no es solamente, Dios me llamó para estar acá adelante. No. Es en el rol que estés, en tu casa, en lo que sea, el nivel de influencia. Puede ser que tengas ministerio, puede ser que tengas dones, pero el nivel de influencia que tengas para expresar a Cristo. Para que Cristo sea levantado, porque dice Efesios 1:4 que Él nos cogió desde antes de la fundación del mundo, me eligió, me llamó. ¿Para qué? Para que sea alabanza de su gloria, no mi gloria. No cumplir mi deseo. No que se satisfaga mis sueños, sino que me conecte con su sueño. Que generalmente su sueño es distinto al mío. Su sueño no es el mío. ¿Usted se cree que el sueño de Jesús era morir en una cruz? No. No. Hoy hablábamos con José y decíamos, Jesús cuando ayudaba a José siendo carpintero y estaba así, mientras hacía una mesa, una silla, se acordaba cómo nos formó a nosotros. Porque Él era Dios también, ¿no? Qué locura, ¿no? Porque nosotros estábamos en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Mi nombre estaba. Cuando Él me creó como aquel artesano, mi hermana está haciendo alfarería y está viendo todo lo difícil que es ser alfarero, artesano. Está con una jabonera hace como 3 meses que se la pone en el horno, que se le rompe, la vuelve a hacer y así está. Le pone el sellito, me muestra, me manda fotitos. Pero no va a salir hasta que esté perfecta. Cuando el Señor me creó y te creó a vos, Él se fijó el control de calidad. ¿No? Sos exactamente como Dios quiere que seas para el plan que Él quiere realizar con vos. Sos exactamente igual como Él quiere. Lo que pasa es que no conectamos con su llamado. Sí, lo amamos y todo, pero tengo que conectarme con su llamado, atender lo que Él quiere conmigo, la influencia que Él quiere tener conmigo, lo que Él quiere glorificarse conmigo. Porque no es solamente acá dentro de la iglesia, es todo el tiempo.
todo el tiempo. Y para hacer eso, tengo que estar en el lugar correcto. Samuel se fue preparando. Dice que él ministraba a Elí. Él veía cómo era Elí, él sabía. Incluso cuando Dios le habla a Samuel, ¿qué le dice? ¿Qué palabra? Un chico de 12 años y Dios le dice en el 3:14, por tanto he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues a Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Le dice que había juicio y que iban a morir Elí y sus hijos a un chico de 12 años. Tremenda palabra. Yo me pregunto, ¿cuánto de los planes de Dios, de las palabras proféticas, de lo que Dios quiere hacer en este tiempo, quiere volcar en nuestras vidas, y nosotros no estamos atendiendo la llamada? Nosotros no estamos entendiendo que estamos creados para un tiempo, para un destino, para un propósito, no el mío. Decirle al que está al lado: no es el mío, no es mi propósito. Romanos 8:28 dice: y sabemos que todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los llamados, a los que conforme a sus propósitos fueron llamados. es bárbaro. Todas las cosas le ayudan a bien, pero ¿qué? A los que le aman y a los que están atendiendo el propósito del llamado. ¿Alguno lo tiene en otra versión? Es porque todos sabemos la primera parte. Todo ayuda para bien. Pero no todo ayuda para bien cuando estás en cualquiera. Claro. Ayuda al llamado que Él tenga con vos, no al mío. Exacto. Porque a veces queremos que me ayude a mí. Bueno, todo me ayuda para bien, para mí. No. Todo ayuda para bien. Aquellos que están alineados a su propósito, a su deseo cuando nos creó. ¿Qué es lo que Él quiere? No es que quiere verme feliz a mí. Mi deseo tiene que ser que Él sea feliz. Que Él sea feliz porque estoy en el lugar correcto. Hace unos días atrás, ¿alguno tiene otra versión de ese versículo? A ver. Cada uno es fan de alguna versión. Tele ahí, dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. ¡Wow! ¡Qué buena esa! Lo que ha llamado de acuerdo a su plan. Es un poco parecida a la de Maru. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Que Él tiene. El propósito que Él tiene. Decirle al que está al lado: que Él tiene, no yo. Tengo que alinearme a su propósito. Si quiero que todo me vaya bien, o sea, de acuerdo a su propósito. Porque a veces, de acuerdo a mi plan, todo me va mal. Todo me puede ir mal, aparentemente. Yo le decía el otro día a mis discípulas, en el tiempo de más dificultad con mi salud, cuando yo estuve 3 veces ya para partir, la gente me tocaba y me decía: pobrecita, este es tu peor año. Yo sentía aún, pero estoy hablando de gente de la iglesia, me tocaba y me decía: ay, Adri, ¿cómo estás sufriendo? Y la verdad que para mí fue el año de más revelación, de más vida de Cristo. Yo no me veía como la gente me veía. Yo veía que en mi cuerpo vulnerable, en mi cuerpo tan frágil,
se estaba desarrollando una vida indestructible, una vida incontenible, una vida riquísima. Y descubrí cosas que doy gracias a Dios por haber pasado. Porque Dios se hizo grande, era grande, pero se hizo inmenso en mi vida. Y lo que descubrí, y los secretos, y las cosas recónditas están acá dentro mío, enriquecido mi espíritu en la vida de Cristo. Hace días atrás que tuve que hacerme un estudio que ayer conté, que tenía que operarme, sí o sí tenía que operarme de una mama porque estaba mal, y me mandaron a hacer una resonancia magnética nuclear. Y ¿saben qué? Me causó mucha gracia porque Dios me habló también ahí. Porque cuando entré y le dije un centro muy, muy lindo, le digo, toma una resonancia magnética nuclear. Siga los piecitos azules, me dijo. Y había piecitos verdes, piecitos rojos y piecitos azules. Entonces yo hice como una nenita así, seguí los piecitos azules, hice así, los piecitos azules y me quedé hasta donde terminaban los piecitos. Otros iban por los verdes, por los rojos. Entonces, cuando yo estaba ahí, ¿quién me llamaba? Decía, azul. Entonces había una cola larga. Resulta que mientras estábamos en la cola, los azules, y empezó, ¿vos qué tenés que hacer? Yo de mi columna, está mal. Cada uno hablaba de sus cosas. Pero viene un muchacho, todo prepotente, y dice, yo hace 1 hora que hice la cola, me dijeron que la haga y yo soy azul, pero estuve en la roja. Entonces iba hablando con uno, con el otro, y yo decía, mira que no me hables. Y decía, me deja pasar porque ya hace 1 hora que estoy en la roja. Y nadie le da bolilla, todos estaban esperando que nos llame el azul. Entonces, como no le daban bolilla a los que estábamos en la fila, agarra y va a la ventanilla. Yo hace 1 hora estoy haciendo la cola. A mí nadie me dijo que tenía que estar en el piecito azul. ¿Qué le dijo la de la ventanilla? Y nosotros nos gozamos. Lo lamento. Los piecitos determinan que nosotros lo llamemos. Hagan la cola en los piecitos azules. Esto nunca lo iban a llamar. El azul estando en los piecitos rojos. ¿O no? Pero a veces nosotros pensamos que vamos a conectarnos estando de cualquier manera. ¿Me llega a entender? No puede. Yo tengo que estar en el lugar correcto, en la posición correcta, para escuchar a Dios, porque Dios me habla. ¿Cómo? Exactamente. Me conmueve porque dice el 3, 19 al 21, dice, Samuel seguía creciendo y Dios lo cuidaba. También le daba mensajes en el santuario y Samuel se los comunicaba a todo el pueblo. Todo lo que Dios prometía por medio de Samuel se cumplía. Por eso, en todo Israel, la gente confiaba plenamente en las palabras de Samuel. Ese era el 2:20, ¿no? Porque eso quería decir que ella se adelantó, porque nosotros somos así, ¿no? Nosotros cuando nos reunimos en casa es así. Ella agarra un versículo, yo agarro, espadeamos. Quería decir eso, que en un tiempo donde escaseaba la palabra y donde no había mensaje, Samuel, Dios lo iba levantando para su gloria. Y sí, dice eso el 2:20. El 3:20. Y todo Israel, ¿esa leíste? Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Esto estoy hablando, el llamado está conectado con la influencia que uno ejerce al de alrededor. ¿Qué ejerce? ¿Tu influencia? No, la influencia de Cristo. ¿Para qué te cree? Para alabanza de mi gloria. Fíjese el 4:1. El 4:1 dice, y Samuel hablaba a todo Israel. Cuando antes no había palabra, de golpe, Samuel hablaba a todo Israel. Samuel fue uno de los más grandes profetas.
Y marca un tiempo de transición, porque se terminaba un tiempo de jueces y empezaba un tiempo de reyes y de profetas. Y Samuel fue la voz. Pero para ser la voz, yo tengo que escuchar el llamado. Para ser la voz para los demás, para una generación que no tiene valor a la palabra. Que de golpe queremos escuchar la palabra de Dios, que Dios nos hable, a ver qué Dios me dice, a ver. No, yo tengo que amar su palabra, tengo que bucear en su palabra. No importa los versículos que leas, importa que Dios te hable a través, incluso cuando orás, agarra la palabra. En vez de decir tu palabra, comenzá a decir un salmo, léelo hasta que la palabra haga efecto. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Examíname, oh Dios. Haz que la palabra se meta dentro de tu espíritu, dentro de tus huesos. Para que aunque quieras evadirla como Jeremías, pero había un fuego en mis huesos, porque esa palabra de Dios te quema. Hay un llamado de la eternidad. ¿Qué pasaría si ahora esta persona que me llamó, qué voy a decir? Guido, mi amor, porque Maru, cuando de golpe empezó la llamada, Maru hizo una cara como diciendo, a esta hora te llaman, y de golpe dice, ¡es Guido! La cara, ¡es Guido! Miren si hubiera sido Messi. No, ¿por qué no puede llamarme Messi? ¿Por qué no puede llamarme Messi? ¿No me puede llamar? Sí. Exacto. Ahora, ¿ustedes una llamada de Messi se la perderían? A ver, digan la verdad. No, ustedes están haciendo lo que sea. Le dicen, ¿te llama Messi? Y lo atendés. Tengo un llamado eterno desde antes de la fundación del mundo por el Creador del universo y el dueño y Señor de mi vida. ¿La estoy atendiendo? ¿La estoy atendiendo? ¿Me estoy conectando con el deseo que Él tuvo cuando me creó? ¿Me estoy conectando? ¿Qué nivel de influencia yo ejerzo? ¿Qué nivel de influencia de expresar la naturaleza de Cristo? No importa en el lugar que estés, no importa. Me decía Leo, que hablábamos en esta semana, tengo un taller con Carlos Rottenberg y me encuentro con fulano de tal y todo. Yo le decía eso, en el lugar que estés, recordá esto, que depende de Él para que Él sea glorificado. Porque es así, Dios nos quiere conectar en lugares estratégicos, en lugares que nunca pensaste, pero nunca lo va a hacer porque Él no hizo eso con los hijos de Elí. Ovnis y fines podrían haber, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaban desconectados. Es como estaba cortado el teléfono. No, el cable estaba cortado, no había posibilidad porque el pecado hacía separación. Pero se conectó con Samuel porque a pesar de toda la corrupción, a pesar de todo lo malo que veía, y escúchenme, Samuel trató bien y ministró y honró a Elí a pesar de lo que Elí era. Porque cuando vos te sujetás aún al hombre equivocado, pero con el corazón correcto, con el corazón a Dios, Dios mira tu corazón, no al hombre corrupto. Dios mira eso. Porque Samuel no buscó su beneficio, buscó obedecer a Dios. Y fíjese, yo decía, ¿cómo la voz de Dios fue tan parecida a la de Elí? Porque dijo, Elí, ¿me llamaste? ¿Por qué Dios le habló y él creyó que era Elí? ¿Cómo sonaba la voz de Dios?
¿Cómo sonaba la voz de Dios que él creyó que era Elí? A veces creemos que Dios va a hablar, oh Adriana, tengo un plan para ti. No. Muchas veces Dios habla a tu espíritu, muchas veces Dios habla a través de personas. Muchas veces es la voz de Dios, pero tenemos que estar calibrados, sensibles a su corazón. Cuando yo estaba mal y me llevaron al hospital italiano y me decían que tenían que operarme acá del corazón para poder respirar, y yo fui sola con mi médica que le había hablado, una médica judía que le había hablado el Señor, y me decía, no sea necia, firme, firme. Y yo le decía, ¿cuánto puedo vivir si me operan? Y me dijeron, bueno, hasta que aprenda a respirar y todo, serían 5, 6 años, 7 años de calidad. Yo dije, oh, tanta operación para tan poquito. Pero cuando estaba ahí me decía, no sea necia, tiene que firmar para operarla. La doctora judía, atea, me habla en el oído y me dice, flaca, si vas a defender esto con la fe que siempre me hablaste de Dios, firma esto y vámonos. Y fue la voz de Dios. Fue la voz de Dios. Firmé y me fui. Y ahí fue que le dije a mi marido, de ahora en más, cuando me agarre una convulsión y me agarre un ataque, no me lleves a la clínica porque me matan. Si viene la sanidad, viene de parte de Dios. Y si me muero, me muero. Y yo agradezco públicamente a mi marido que cuando yo me caía con ataques, con convulsiones y me iba literalmente, mis hijos le decían, papá, llévala a la clínica, mamá se muere. Y mi marido, esto me lo cuentan mis hijos, se sentaba al ladito mío, tirada en el piso, yo media muerta, y él se sentaba así. Y respetó la palabra y hoy estoy acá. Porque cuando uno tiene una certeza, por más pequeña que sea, de que, como decía Nancy ayer de la canción, ¿cómo decía? ¿Cómo dice la canción? Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Aún en medio de la más grande prueba, saber que Él tiene el control. Yo pregunto en esta mañana, ¿estamos conectados con ese llamado? ¿Lo estamos atendiendo? Yo quiero que vayamos a leer unos versículos. Segunda Tesalonicenses 2:14. Anote el versículo y si quiere en su casa, marque todas las palabras que hablan sobre el llamamiento. Para esto los llamó Dios, por medio del Evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fui llamada para tener parte. ¿De qué? ¡Wow! ¿Para qué fuiste llamado? Para ser parte de su gloria. Dice 1 Pedro 2:21. Precisamente a eso han sido llamados. Precisamente a eso han sido llamados. A seguir las huellas de Cristo, que padeciendo por ustedes les dejó un modelo que imitar. Filipenses 3:14. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. Prosigo al blanco, no me desenfoco. Estoy enfocado en ese blanco. ¿Qué es? No sigo otra cosa, no sigo mi deseo, no sigo mi propósito. Sigo al único blanco, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Segunda Pedro 1, 10, 11. Por tanto, hermanos, redoblen su empeño. Otra vez le digo, redoblen su empeño. No sé qué dice en su versión. Redoblen su empeño. A ver qué dice acá. Esfuércense más todavía. Si se estaban esforzando, esfuercen más en consolidar su llamamiento. Cuando dice consolidar su llamamiento significa hacerlo más fuerte. ¿A través de qué? A través de tu obediencia, a través de tu muerte, a través de abrazar la cruz para que Cristo sea glorificado. En consolidar su llamamiento y su elección. Haciéndolo así, jamás fracasarán. Es más, se les facilitará una puerta espaciosa para entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:24. Dios los llamó para ser parte de su pueblo y así lo hará, pues siempre cumple lo que promete. Ay, me encanta. ¿Quién me llama? No es un falluto. Él cumple lo que promete. Primera Corintios 1, 1, 2. Pablo. Mire, Pablo sabía perfectamente quién era. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Segunda Timoteo 1, 9 y 10. Dios nos salvó y nos llamó. Nos llamó otra vez. Es como que quiero que tengamos conciencia que nos llamó. Y porque a veces pensamos que Dios llama a algunos apóstoles, a algunos profetas, que hace diferentes llamamientos y bueno, y ahí está el otro pueblo que no llama a nadie. No, todos somos llamados. Dice, nos llamó a una vida santa, no porque lo mereciéramos, sino por su amor y porque así lo planeó. Antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su bondad a través de Cristo Jesús. Esto se hizo patente con la venida de nuestro Salvador Jesús, quien quebrantó el poder de la muerte y nos mostró la vida incorruptible por medio del Evangelio. Dice Proverbios 1, 24, 25. Repetidamente los he llamado y no quieren venir. Les he tendido mi mano, pero no me hacen caso, porque menospreciaron mi consejo y rechazaron mi corrección. Continuamente, Señor. Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he mandado para que vayan y den fruto. ¿Qué quiere el Señor? Que demos fruto, un fruto que dure para siempre. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Efesios 4:1. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, Pablo, estando preso, le suplica a la iglesia de Éfeso que lleven una vida digna del llamado. Digna. Decirle al que está al lado, viví una vida digna del llamado eterno que tenés. Viví una vida digna del llamado que tenés, que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Efesios 1:18. Que sus mentes, en algunos dice que se les ilumine el corazón. Que sus mentes sean iluminadas a fin de que puedan entender la esperanza a cual Él las llamó. Oye, este es muy largo. Segunda Pedro 1:3. Dios en su gran poder nos ha concedido lo que necesitamos. ¿Qué dice? Que el Señor nos ha concedido lo que... ¿Pero para qué? Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos, pero acá dice, pero para su propósito, ¿sí? Para aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, Dios nos ha dado preciosas, grandísimas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción de este mundo debido a los malos deseos, puedan ser partícipes de la naturaleza divina. Primera Pedro 5:10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido.
Cuando Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia y tiene ese encuentro con el Señor, y él cae del caballo, y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo tuvo una revelación de Jesús al instante. Cuando él se conectó con el Eterno, cuando él se conectó con esa voz, con ese llamado desde antes de la eternidad, al instante, Saulo de Tarso, Pablo, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Vieron? Responder al llamado tiene que ver con encontrar tu identidad, encontrarlo a Él, encontrar tu identidad y responder y decir: ¿qué querés que haga? Nos atrevemos a responder la llamada y decir: hola, ok, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Porque cuando yo muero a mí misma es cuando tengo más identidad en Él. Yo sé quién soy. Pareciera que pierdo, pero en realidad estoy ganando. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, tantos versículos podríamos leer. Así. ¿Vieron que es molesto cuando llama el teléfono continuamente y no atendemos? Es molesto, pero yo quiero creer que el Señor está todo el tiempo así, llamando para que nos alineemos con su corazón, que nos alineemos a su propósito, que nos alineemos a su plan perfecto, que nos alineemos con el deseo de su corazón, no el mío, con su corazón. Porque haciendo esto, obedeciendo su llamado, yo me voy a conectar con el propósito eterno. Y voy a ser más feliz que nunca, porque no da más felicidad estar calibrada en su corazón. Cuando estaba en ese centro y estaba en los piecitos azules, yo que soy tan despistada, y este muchacho hizo 1 hora más de cola, dije: gracias a Dios estoy acá en mi piecito azul. Y me va a llamar prontito porque estoy en el lugar correcto. Samuel se equivocó primero porque Dios le habló y fue a Samuel, ahí fue Elí. Siempre para entender el don y el llamado tengo que conectarme con el dador del llamado. Moisés tenía la pasión correcta, pero se encontró fuera de lugar cuando mató al egipcio. Samuel tenía la pasión correcta, pero en el primer momento no fue a Dios, fue Elí, porque era la voz que conocía. Que nos podamos conectar, no sé con quién te conectaste pero que nos conectamos con el verdadero dador, de aquel que me está llamando. Y si a Messi no lo dejaría pagando cuando me llama, ¿cómo no voy a atender el llamado de aquel que creó a Messi, que creó el universo, que me creó a mí, que creó todo este universo? Solamente para recreación de nuestros ojos, las plantas, los árboles, el cielo. Gracias, Jesús. Permite, Señor, que podamos acudir a tu llamada. Hay un deseo inmenso en este tiempo donde aún la lámpara todavía está encendida. Y doy gracias a Dios porque tu lámpara todavía está encendida. Tu presencia todavía está manifiesta. Tu gracia está operando. Tu gracia que cubre aún el pecado más horrendo. Tu gracia que saca al pecador del chiquero y lo coloca en tus brazos eternos.
y lo hace entender que hay fiesta y que matás el becerro más gordo porque te interesa la comunión con tus hijos. Somos tus amados porque tu sangre nos compró. Somos tus amados, somos tu obra de arte. Queremos ser, Señor, exactamente lo que vos pensaste cuando nos formaste. Exactamente.